Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente su amigo Jaime Espinosa y en esta oportunidad, amigos, le estamos trayendo el software en ese que le va a permitir calcular a qué precio debe vender sus productos con un determinado margen de ganancia que usted desea obtener y asimismo también cuenta con una segunda función que le va a permitir hacer cotizaciones. Este software cuenta con dos funciones, pero también hay que indicarles que la primera función, aparte de calcular el precio, también podrá saber si está ganando o perdiendo con los precios que tiene en estos momentos, de modo que le va a permitir saber el margen actual que tiene en estos momentos y le va a permitir así compararlo con el estándar, de modo que le va a permitir saber cuáles son los productos que están por encima de ese estándar, lo cual sería perfecto, y aquellos productos que están por debajo de ella, que le va a permitir justamente analizarlas y tomar decisiones con respecto a esos productos. Bien, entonces también cabe indicarle de que el software está dirigido para cualquier empresa que fabrique y para cualquier país. Y también, asimismo, amigos, puede adelantar el video en la parte que usted crea conveniente, simplemente dirigiéndose en el video a esta sección de aquí abajito, luego le cliquea y al lado derecho le va a salir un panel con el minutero de los pasos que estamos tocando en el video para que pueda adelantarlo. Y ahora sí, amigos, vamos a pasar a la demostración de funcionamiento del software. Para ello, amigos, vamos a comenzar con la función número 1, cálculo de precio. Así que vamos a clicar este botoncito y se abre este formulario con 4 pasos que debemos llenar previamente antes de calcular o recalcular el precio de venta de nuestros productos. Cabe indicar de que una vez que llenamos esta información, amigos, prácticamente el cálculo o recálculo de precio es bastante rápido. Entonces comenzamos primero con el paso 1, materia prima, ingresamos y en esta hojita, amigos, vamos a determinar esta columnita de aquí. Entonces para ello vamos a completar esta columna poniendo todos los productos que usted quiera determinar su precio de venta. Entonces vamos a comenzar aquí, por ejemplo, para el rubro de pastelería. Vamos a poner, por ejemplo, el cheesecake de fresa, ¿no? Vamos a poner cheesecake de fresa, presiono Enter. Aquí pongo los insumos que comprenden ese producto, por ejemplo, la harina de trigo. Voy a poner, aquí pongo la unidad de medida, voy a seleccionar cualquiera, la que más se acomode en gramos para este ejemplo. Voy a poner la cantidad que yo uso, que me permite rendir, por ejemplo, aquí un cheesecake. Uso 200 gramos para un cheesecake, pero no necesariamente viene a ser uno en todo momento. Por ejemplo, en panadería se utiliza una cierta cantidad que me va a permitir producir, por ejemplo, 450 panes franceses, entre otros, ¿no? Entonces no necesariamente es uno. Pasamos al siguiente campo que dice tiempo de demora en horas. Entonces estos campitos que están de color verde me va a permitir hacer doble clic para hacer un llenado más rápido. Entonces aquí voy a poner que el tiempo que me demora en hacer el cheesecake es 40 minutos y ya lo pone aquí en horas. Grabamos y listo. Pasamos al siguiente campo, costo unitario, hago doble clic y aquí me pide determinar el costo por gramo de la harina de trigo. Entonces para ello necesita ¿qué? Necesito saber cuánto le cuesta la harina de trigo. Para este ejemplo yo le voy a poner 120 y con esos 120 me viene una cantidad de 50 kilos, pero yo quiero en gramos, así que le voy a añadir 3 ceritos más, ¿no? Y al lado derecho va a aparecer una casillita de quitar IGB o IVA. Y esto, amigos, solamente va a hacer el check siempre y cuando usted haga declaraciones de impuestos mensuales de esos conceptos, ya que si hace declaraciones, por nada del mundo debe ingresar esos conceptos como parte del costeo y cálculo de precio, ¿sí? Entonces, así es así, para este ejemplo voy a clicarlo, le doy un check aquí y ya le quito ese IGB, aquí en el caso peruano, que es 18%, pero usted fácilmente, si es de otro país, le puede cambiar a la tasa que corresponda de acuerdo a su país. Entonces lo voy a dejar ahí y simplemente lo voy a grabar y listo. Ya me determina el campito que estábamos buscando, donde la interpretación viene a ser lo siguiente: estos 200 gramos equivalen a 40 centavitos que me permite hacer un cheesecake, ¿sí? Ese viene a ser la definición. Y ahora sí, clase de costo, aquí voy a hacer doble clic y me dice selecciona una opción dependiendo de si el ítem es una materia prima que se usa en la producción o es un suministro que le va a ayudar a finalizar la venta. La explicación es bastante sencilla. Por ejemplo, en el caso de pastelería, usted ya tiene su pastel y para finalizar la venta pues necesita que tenga sus bases para tortas, sus empaques, ¿no? Logos, etiquetas, de ser el caso, y también las bolsas para poder despachar a los clientes. En el caso de restaurantes, por ejemplo, si hace delivery, necesita sus empaques, sus bolsas también para despachar al cliente, y así sucesivamente, ¿sí? Pero casi la mayoría viene a estar en la primera materia prima que se usa para la producción. Le voy a clicar y listo. El siguiente campo lo vamos a saltear, vamos a irnos a los 3 campos restantes donde pide qué margen de ganancia desea ganar. En el cheesecake yo quiero ganar 30%, cantidad de unidades
unidades por empaque. Aquí solamente va a ser aplicable, por ejemplo, en el caso de que ofrezca, por ejemplo, bombones en cajita. Entonces, si usted quiere determinar el precio por empaque de esa cajita, entonces aquí tiene que poner la cantidad de unidades que quepan justamente en esa caja. ¿Sí? En este caso no aplica. Me salteo al siguiente campo y me dice valor de venta actual por unidad. En este caso, cuando dice valor de venta es sin incluir el IGB en el producto. En este caso le voy a poner en HSK 45 y nada más. De esa manera se va llenando el resto de los insumos. Sigo completando cheesecake de fresa, voy a poner aquí azúcar, ¿no? Y como verán también, antes de justamente de llenar este insumo, ya automáticamente se llenan algunos campos de forma predeterminada para que así le agilice el ingreso de la información. Unidad de medida, aquí voy a elegir por ejemplo kilogramos y voy a poner la cantidad de ejemplo de 0.3. Aquí me voy a esta sección, le hago doble clic y esta vez voy a determinar el costo por kilogramo de el azúcar. Para ello otra vez necesito cuánto le cuesta el azúcar. Para este ejemplo le voy a poner 150 y la cantidad que me viene es 40, ¿no? Y ya que tengo aquí mi costo por kilo, le quito el IGB o IVA y simplemente grabo y listo, ya me determino otra vez el campo que buscamos y así. Ahora vamos a explicar justamente el nombre de complemento, ¿sí? Entonces para ello aquí voy a poner cheesecake de fresa y aquí voy a poner el famoso chantilly, por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Y por qué este chantilly viene a ser un complemento? Pues recuerden muy bien estas definiciones que le voy a explicar. Un complemento viene a ser un producto que no se va a comercializar, pero que va a formar parte del producto principal y así mismo, amigos, va a utilizarse para varios productos, no necesariamente para uno solo. Si usted encuentra esas características justamente en un producto, entonces automáticamente viene a ser complemento. Entonces, esta celdita, amigos, simplemente le sirve para diferenciarlo del producto principal. En restaurantes también puede encontrar, por ejemplo, complementos. Por ejemplo, todo esto podría ser pollo a la brasa. Y los complementos fácilmente podrían ser, por ejemplo, las papas fritas, las ensaladas, las cremas caseras, si es que lo suele hacer usted mismo y así, ¿no? Entonces, esa característica, si lo ve, no se olvide que viene a ser complemento. Entonces, vamos a continuar el llenado aquí poniendo un insumo de chantilly, por ejemplo, la crema de leche, ¿no? Voy a presionar Enter, aquí escojo una unidad de medida, voy a poner aquí mililitros, aquí voy a poner la cantidad que uso, aquí voy a ponerle, por ejemplo, 10 mililitros, cualquier importe vamos a ponerlo. Aquí en costo unitario vamos a hacer doble clic, le vamos a poner aquí, vamos a determinar el costo por mililitro. Entonces para ello, ¿cuánto le cuesta la crema de leche? En este caso a mí me cuesta, por ejemplo, 22 soles, ¿no? Y me viene en una bolsa de capacidad de 946 mililitros, por ejemplo, ¿no? Y ya me determina el costo por mililitro. Le quito el IGB o IVA y simplemente grabo, nada más. Entonces de esta manera justamente se llena esta hojita, ¿sí? Entonces para este caso práctico, amigos, este dato evidentemente no lo vamos a trabajar, vamos a poner una data que verdaderamente me permita determinar los precios de forma razonable, pero lo vamos a hacer todavía más adelante. Así que vamos a proseguir, pero sin antes también explicarle estos dos botoncitos, ¿sí? Este más le va a servir para poder añadir fila, ¿no? Y este menos para eliminarla, ¿sí? Ahora sí, vamos a salir de esta hoja, nos vamos ahora a mano de obra y aquí, amigos, vamos a determinar esta columna de aquí. Para ello, nosotros vamos a asumir de que estamos en Perú y aquí vamos a trabajar con estas dos filitas, ¿sí? Con estas dos filitas. Entonces, para ello, tenemos que coger el régimen laboral en que se encuentra su negocio. Entonces, en el Perú tenemos tres regímenes laborales que vienen a ser micro, pequeña y régimen general. Si usted ve informal, este no es un régimen laboral, simplemente lo estamos poniendo porque hay empresas que no pagan beneficios sociales, entonces lo estamos considerando, pero no es un régimen laboral. Así que si su empresa se encuentra inscrito como microempresa, entonces vamos a elegir aquí en cobertura de salud, en dónde está cobertura de los trabajadores, en el salud o en el SIS. Entonces usted elige si es salud, aquí va a aparecer el aporte patronal de forma automática 13.2. Si lo cobertura en el SIS, entonces aquí elige, va a ser mucho menos, ¿sí? Ahora, si pasamos aquí a elegir pequeña empresa, pues aquí ya me va a permitir solamente elegir salud nada más, ¿no? Y va a ser 26.4 y si es régimen general va a aumentar un poquito más, ¿no? Y de igual forma va a ser solamente salud. Ahora, si de otro país diferente al Perú, también no hay ningún problema porque nosotros lo vamos a configurar, ¿no? Para un país diferente, ¿no? Voy a regresar, ¿no? Y como les había dicho en un inicio, pues estas dos celditas solamente es para Perú y aquí se van a desactivar. De modo que si de otro país, usted va a poner el aporte patronal, el porcentaje, pero ya de forma directa, ¿no? Según su país. ¿Y dónde obtiene ese dato, amigo? Pues simplemente se va al Google, pone aporte patronal seguido del nombre de su país y en los primeros enlaces va a encontrar esa información importante. Y eso simplemente lo reemplaza aquí. Cabe indicar también que el aporte patronal es
está incluido no solamente los beneficios sociales, sino también la cobertura de salud. Ojo con ello, ¿sí? Entonces vamos a regresar para este ejemplo al caso peruano. Voy a regresar. Nuevamente regreso a mano de obra y lo voy a aquí para el caso práctico elegir justamente microempresa y que tenemos cobertura a nuestros trabajadores en la salud. Listo. Ahora sí podemos completar aquí el cargo que tiene su personal, no todos los cargos que tiene, seguido de el nombre de cada uno de los trabajadores para que podamos identificarlo. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí maestro pastelero, ¿no? Puede ser maestro panadero o chef, ¿no? Que se entienda ello. Y vamos a identificar al trabajador que se llame Juan, por ejemplo. Entonces, aquí, este cuadrito que está pintado, le hacemos doble clic y me dice, selecciona una opción dependiente de si el personal labora en producción, se encarga de hacer labores administrativas o se encarga de hacer labores de atención al cliente o conseguir clientes. Elige uno de ellos. Yo voy a elegir la primera, labor en producción, evidentemente. Y aquí vamos a poner la remuneración mensual. Voy a ponerle cualquier monto, 1.500, y aquí ya me determina la inversión mensual, incluido el aporte patronal que justamente estábamos buscando. Para eso me sirve este dato, ¿sí? Y así continuamos llenando, ¿no? Por ejemplo, puede ser ayudante de pastelería, ¿no? Y aquí le ponemos el nombre, ¿no? Listo, y aquí en clase de costo hacemos doble clic, labor en producción, le ponemos un importe, no voy a ponerle cualquier monto y listo, y así vamos llenando. Y aquí, amigos, no necesariamente vamos a poner trabajadores de el área de producción, sino también podemos poner cargos administrativos. Por ejemplo, aquí vamos a poner cajero, ¿no? Seguido del nombre, vamos a poner aquí Miriam, ¿no? Y aquí escogemos clase de costo, doble clic, y aquí se va a encargar de hacer labores administrativas, ¿no? Y ponemos una remuneración, ¿no? Y listo, ¿no? Y ya le determina. Y de esa manera vamos completando justamente la hojita, así de sencillo. Y de igual forma, antes de salir de esta hojita, le indicamos de que también tenemos el botoncito de más y menos para que añada fila o si desea eliminarlo, ¿sí? Entonces, de esta manera se llena esta hoja, bastante sencillo. Vamos a salir y ahora nos dirigimos al siguiente punto, gastos de fabricación. Y en esta hojita, amigos, vamos a completar esta columna, vamos a determinarla. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues vamos a poner aquí los típicos gastos, por ejemplo, que tenemos de luz, tenemos, por ejemplo, de agua, tenemos de gas, también tenemos que, por ejemplo, internet, también telefonía móvil. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, cable, tenemos, por ejemplo, alquileres también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arbitrios, ¿no? Aquí tenemos predial, ¿no? Estos dos son tributos municipales y también, por supuesto, vamos a tener que añadir como parte del cálculo de precio el desgaste de los equipos, ¿no? Y aquí lo llevamos evidentemente depreciación técnicamente, por ejemplo, del horno, ¿no? Y listo, ¿no? Y aquí pueden ir otros equipos más del área de producción, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo ahí y también podemos poner aquí evidentemente el mantenimiento de equipos. Listo, entonces, ¿qué más hacemos? Pues simplemente ahora para estos conceptos que no sean equipos, vamos a dirigirnos directamente aquí, y al igual también que mantenimiento, ¿sí? Todo lo que no sea equipos nos dirigimos aquí de frente y le ponemos un estimado mensual de gasto. Por ejemplo, de luz, le voy a poner cualquier monto, ¿sí? Voy a ponerle 180 y aquí en estos conceptos también, amigo, debe tener muy en cuenta de si añadirlo o no el concepto del IGB o IVA, tal como lo indicamos. Si hace declaraciones juradas mensuales de estos conceptos, por nada del mundo lo incluya en nuestro costeo y determinación de precio. Ojo con ello. Pasamos a agua, vamos a ponerle cualquier monto, 45. El gas, así sea de repente que usted utilice gas suministrado mediante tuberías y le den un recibo mensual y o si no compre balones de gas, esto es indiferente, ¿sí? Aquí le pone cuánto invierte mensualmente, vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle 90, por ejemplo, internet 70, telefonía móvil, vamos a ponerle 85, cable 120, ¿no? Alquileres, vamos a ponerle 1000 y árbitros y predial dijimos que eran tributos municipales de periodicidad anual, ¿sí? Y evidentemente como es de periodicidad anual, no contamos todavía con esos documentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con ello? Pues tenemos que trabajar con la documentación que nos vino el año anterior. Cabe indicar de que árbitros viene a ser un concepto que nos cobran por limpieza pública y prediar nos cobran un importe por el tamaño del predio, ¿sí? Entonces, arbitrios, por ejemplo, el año pasado nos vino 300, lo divido entre 12 y ya tenemos una media. Predial nos vino 400, lo dividimos entre 12 y también obtenemos una media. Pero ojo aquí, por lo general cuando el local es arrendado, el arrendador, valga la redundancia, asume estos conceptos. Si es así, entonces lo retiramos, ¿sí? Entonces lo seleccionamos, nos vamos aquí al menos y lo eliminamos. Recuerden que el otro botoncito es para añadir
fila. Entonces continuamos. Ahora para los equipos. Para los equipos necesitamos completar estos tres campos. Entonces para ello voy a poner aquí la cantidad de horno. Tenemos aquí un horno. ¿Cuánto me costó el horno? Voy a ponerle aquí un valor cualquiera, ¿sí? 800, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, muy importante, y lo estamos dejando también en comentarios. Van a encontrar estos comentarios de que también tiene que tener en cuenta de si le añade o no el concepto de IGB o IVA. Recuerde muy bien ello, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner el monto, tasa de depreciación. Si está este colorcito, hago doble clic y selecciono el país. Por defecto le va a aparecer estos países, ¿sí? Pero voy a elegir aquí el caso peruano y voy a elegir aquí maquinaria y equipo, la tasa de depreciación 10% y presiono Enter nada más. Y acá ya le determina la depreciación mensual, ¿sí? Y de esa manera vamos llenando. Ahora, si es otro país diferente a Perú, vamos a hacer aquí doble clic y no aparece su país en esta lista, no hay ningún problema. Nos dirigimos aquí a tablita y aquí vamos a borrar todos estos conceptos. Seleccionamos, presionamos suprimir, ¿no? Y una vez que lo borre, se dirige al Google y pone tasa de depreciación seguido del nombre de su país. Y en los primeros enlaces va a encontrar justamente esa información. Entonces, ¿qué hace? Pone el nombre de su país, pone la relación de bienes que están afecto a una determinada tasa y evidentemente aquí va a poner la tasa de depreciación. Y eso se va a ver reflejado, amigo, justamente en el formulario que habíamos visto, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar y mantenimiento de equipo, pues nos vamos acá de frente y ponemos un estimado mensual, por ejemplo, de 200 soles, ¿no? Para el caso peruano. Bien, entonces aquí pueden ir, como repito, otros conceptos más, pero lo estamos dejando ahí, ¿sí? Y bueno, una vez que llenamos esta información así de sencilla, simplemente vamos a salir. Nos vamos al paso 4 y aquí, amigos, antes de ingresar a esta sección debemos explicar que los tres primeros pasos están relacionados con el área de producción, mientras que el cuarto paso, como su mismo nombre lo dice, está relacionado con el área administrativa, que son gastos de oficina y de ventas, ojo, también. Entonces vamos a ingresar a esta sección y en esta hojita, amigos, vamos a determinar esta columna aquí. Para ello, esta estructura es similar a la de gasto de fabricación. Lo único que hemos hecho es aumentar esta columna de clase, nada más. Así que comenzamos a poner los conceptos, como por ejemplo aquí tenemos la depreciación de computadoras, ¿no? Todo lo de gasto de oficina, por ejemplo, ¿no? Depreciación, por ejemplo, de escritorios, ¿no? De escritorios, también equipos que nos ayuden a finalizar la venta. Por ejemplo, en pastelería tenemos depreciación de exhibidoras, no en pastelería nada más, sino en panaderías, ¿no? En restaurantes también exhibidora para gaseosas, también butacas para que se puedan sentar nuestros clientes y puedan consumir nuestros productos. También ingresamos ellos, si es que fuera de rubro restaurantes, entre otros, ¿no? Y aquí vamos a poner también depreciación, por ejemplo, de camioneta de reparto, ¿no? Camioneta, o ya sea moto, o si no, camioneta para fines también administrativos, puede ser que sea usado también, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que viene a ser aquí el desgaste de los software, que no está bien dicho, sino en este caso técnicamente se dice amortización de software, amortización de software de facturación, por ejemplo, ¿no? Y entre otros equipos más. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar a otros conceptos, como por ejemplo servicios contables, si es que es tercerizado, servicios de marketing también, solo en el caso de que se tercerice. También encontramos aquí peaje, combustible, ¿no? Encontramos capacitaciones y así, ¿no? Entonces puede haber muchos más conceptos aquí en esta sección, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí y el llenado es bastante sencillo. En los equipos, recuerden, tenemos que llenar estos tres campos, pero ahora se suma clase, ¿sí? Y en los demás conceptos, pues definitivamente simplemente completamos aquí la clase y luego nos vamos aquí al gasto mensual a poner un estimado mensual. Entonces llenamos computadoras, vamos a hacer doble clic, está de verdecito y nos dice selecciona una opción dependiendo de si el equipo gasto le ayudará a realizar labores administrativas o le ayudará a finalizar la venta o conseguir clientes. En este caso viene a ser la primera. Y ponemos la cantidad. Tengo una computadora, ¿cuánto me costó? 1500. Y aquí, ojo, siempre lo dejamos en los comentarios de que tiene que tener mucho cuidado si le añade o no el concepto de IGB o IVA. Recuerden muy bien, ¿sí? Vamos a saltarnos al siguiente campo, tasa de depreciación. Está este colorcito, hago doble clic y aquí selecciono para el ejemplo Perú y busco aquí, ¿no? Computadoras y presiono Enter, listo, ya le determinó su depreciación mensual. Depreciación de escritorios, hago doble clic, va a ser la primera, nos ayuda a hacer labores administrativas. Vamos a poner que tenemos 3 escritorios, cada uno de un valor vamos a poner de 300. Y la tasa de depreciación, hago doble clic, aquí pongo Perú y selecciono aquí otros equipos. Maquinaria y equipo está relacionado para el área de producción y otros equipos para oficina, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta opción, listo.
Exhibidoras, aquí hago doble clic y viene a ser la segunda, nos ayuda a finalizar la venta, ¿sí? Pongo que tengo una exhibidora, ¿cuánto me costó? 700, la tasa de depreciación, hago doble clic y aquí selecciono el país, para este ejemplo Perú, y selecciono otros equipos, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esta opción y listo. Camioneta de reparto, hago doble clic, viene a ser la segunda, nos ayuda a finalizar la venta. Pongo uno, aquí cuánto me costó, 22.000 por ejemplo, y aquí hago doble clic, selecciono el país y pongo aquí vehículo de transporte terrestre. Y así voy llenando. Software nos ayuda a realizar labores administrativas. La primera, pongo la cantidad, cuánto me costó mi software, facturación, tasa de amortización en este caso, ¿no? Vamos a seleccionar aquí software, ¿no? Porcentaje, selecciono y listo, ¿no? Y así, servicios contables, buscamos aquí la clase, nos ayuda a realizar labores administrativas y nos vamos aquí. ¿Cuánto es mensualmente que desembolsa? 200, pero ojo, también tengan en cuenta si le añaden o no el concepto de IGB o IVA, repito nuevamente, ¿sí? Vamos al siguiente punto, servicio de marketing, hago doble clic, nos ayuda a finalizar la venta o conseguir clientes, eso nos ayuda, ¿no? Entonces viene a ser la segunda y simplemente ponemos aquí que mensualmente tenemos un importe estimado de 150. Peaje, aquí hacemos doble clic otra vez, viene a ser aquí, nos ayuda a finalizar la venta. Aquí va a depender, porque en este caso estamos usando una camioneta de reparto para el ejemplo, entonces los peajes y los combustibles que se van a usar para esa camioneta, pues evidentemente van a formar parte del gasto de venta, ¿sí? Nos ayuda a finalizar nuestra venta, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerlo también en el combustible en la segunda sección y llenamos ambos campos aquí. Peaje mensualmente un estimado 80 y combustible 120 y así. Capacitaciones, si es que lo tuviera, también igual selecciono su clasificación, en este caso viene a ser la primera y aquí le voy a poner un valor, por ejemplo, vamos a ponerle de 200, por ejemplo, ¿no? Y así vamos llenando. Entonces una vez que ya tiene llenado, recuerden, antes de salir de la hojita, hay también los botoncitos de añadir fila y eliminar fila, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a salir y antes ya de calcular el precio, vamos a cambiar la data que estábamos trabajando, que era de prueba, y vamos a poner una que es un poquito más razonable para poder determinar nuestros precios de forma más coherente, ¿sí? Así que vamos a cambiar esa información a la 1, a la 2 y a las 3. Y ahora sí, amigos, ya contamos con la data para poder calcular nuestros precios. Así que vayamos a revisar rápidamente cada uno de nuestros rubros. Vamos a materia prima y aquí encontramos todos estos productos que hemos puesto, ¿no? Listos para calcular su precio. ¿Y de qué rubro tenemos? Pues tenemos de imprenta, textil, cafetería, pastelería, panadería y restaurante, ¿sí? Entonces vamos a salir, ingresamos, por ejemplo, aquí también a mano de obra y aquí también tenemos nuestro personal. También tenemos aquí nuestros gastos de fabricación, ¿no? Incluido con más equipos. Y por último también tenemos nuestros gastos administrativos y de ventas. Ahora sí, simplemente calculemos el precio. Ingresando a esta sección, hacemos un clic y en esta hojita de aquí nos dirigimos a esta celda de color verde a la altura de producto. Hacemos doble clic y aquí, amigos, va a aparecer la relación de todos los productos que usted puso en la hojita de materia prima. Listos para poder calcular tu precio de venta. Simplemente selecciona un producto y aquí presiona Enter y listo. Y aquí al último va a aparecer el precio al cual le sugiere vender por unidad el pan francés para este ejemplo, ¿sí? Con el margen de ganancia que usted desea obtener y que pusimos en la hojita de materia prima, ¿sí? Este precio está incluido evidentemente con el impuesto. ¿Quiere ver de otro producto? No hay problema. Aquí hacemos otra vez doble clic, buscamos por ejemplo aquí el producto de la pizza, ¿no? Y también de igual forma le va a salir su resultado. Otro producto, por ejemplo aquí el pollo a la brasa, también lo tenemos, su precio de venta y de esa forma, ¿no? También tenemos aquí textil, también a qué precio debería vender y por último también vamos a poner aquí el caso de imprentas, ¿no? El caso de volantes, ¿no? Y así. Entonces, para seguir el hilo de la casuística, vamos aquí a trabajar con el cheesecake de fresa, ¿sí? Para poder analizarlo. Presiono Enter y aquí me sugiere venderlo a 57.74, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a ese precio de venta? Fácil. Comenzamos primero con un costo de producción de 23.01, luego pasó a 34.25 que hemos añadido ya aquí gastos administrativos y de ventas, luego pasó a 48.93 añadiéndole la ganancia, ¿no? Que es equivalente al 30% que pusimos en la hojita de materia prima, ¿no? Lo que desea ganar, y luego pasó a un precio de 27.74, incluido ya el impuesto, ¿sí? Entonces, al lado derecho también va a poder ver la estructura de costos, que básicamente viene a ser dónde está invirtiendo más, en qué rubro, de modo que a usted le va a poder facilitar
poder hacer reducción de costos. Ejemplo, supongamos que este rubro en materia prima, este porcentaje sea mucho más elevado. Entonces, ¿quiere reducir costos? Pues sencillo, simplemente salimos, nos vamos a la hojita de materia prima, aquí filtramos el producto, por ejemplo, aquí voy a poner cheesecake, ¿no? Presiono Enter, filtramos el producto y las dos columnas que usted puede analizar para poder reducir costos es la cantidad que ha usado y el costo unitario, ya sea el costo por mililitro, por gramo, por unidad, de esa manera, ¿no? Pero en este caso yo quiero reducir la cantidad. Supongamos que en galletas integrales ya no voy a usar 150, sino 100, ¿no? Entonces hacemos ello, quitamos el filtro, ¿sí? Borramos el filtro, salimos pulsando aquí el botoncito de la casita, vamos a recalcular el precio y automáticamente ya le determina el nuevo precio, ¿no? Pasó de 57 a 55.98 nuevos soles en moneda peruana sería, ¿no? Y asimismo también el porcentaje pasó de 28 a 26%. Entonces de esta manera puede reducir costos por el lado de la materia prima. Y en cuanto a los otros 4 rubros restantes, amigos, aquí también podemos hacer reducción de costos. ¿Y cómo? Pues para ello debe entender de que estos 4 rubros varían en función al costo por hora. ¿Qué quiere decir ello? De que cuanto más tiempo se demore en hacer sus productos, más se le va a asignar estos costos. Menos tiempo, viceversa. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer para poder reducir justamente este tiempo? Pues aquí se tiene que automatizar sus procesos. Y en el caso de pastelería, por ejemplo, se tendría que contar con un horno de mayor capacidad, cosa que ya no le permita solamente hacer un pastel, sino en este caso, por ejemplo, 3. Y ese cambio va a hacer que esta variable cantidad de unidades producidas pase de 1 a 3. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues en este caso todo el desembolso que se ha hecho para poder tener ese bien, o sea, el costo total del desembolso se va a dividir entre 3 y eso va a hacer que el costo unitario final del producto sea mucho menos y eso va a hacer que el margen de ganancia sea mucho más grande y así también le va a permitir jugar con sus precios. Ejemplo, si en el mercado, por ejemplo, se está vendiendo el cheesecake a X soles, entonces si usted ya conoce sus costos, entonces tiene un gran margen, arriesga bajando un poco el precio y de esa manera va a captar más clientes de los que ya tiene. Y de esa manera justamente su competidor de repente dirá, oiga, pero ¿por qué este competidor está que le baja el precio si en el mercado está X soles? Es porque usted conoce sus costos y es muy competitivo en esa parte. Y por ese lado, además de captar más clientela, estás eliminando la competencia. Entonces tienes ahí 2 puntos a favor al conocer muy bien sus costos, ¿sí? Ahora, también el software, amigos, le va a mostrar si está ganando o perdiendo con los precios que tiene en estos momentos, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, en la casuística, en la hojita de materia prima pusimos que el valor de venta del cheesecake es 40, ¿sí? Entonces, con ese valor de venta de 40, la ganancia en estos momentos está obteniendo 16.97%, que equivale a 8.05 nuevos soles o cualquier otra moneda, ¿sí? Pero ahora, si bien es cierto está ganando, pero no llega al 30% que usted está deseando ganar. Entonces, lo que quiero decir es que el software le va a poder hacer ver qué productos están por encima del margen y qué productos están por debajo de ella, de modo que le va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer para que pueda llegar a ese 30% que está deseando ganar? Entonces, lo primero, como dijimos, tiene que ser competitivo en sus costos, conocer sus costos y reducir. Entonces, si ya hizo toda la reducción posible y ya no se puede hacer más, entonces queda así mis resultados. Entonces, lo segundo es subir el valor de venta, pero esta estrategia puede ser que tenga sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el mercado es el que va a decidir si pagar ese aumento de precio o no. Entonces, ¿qué variable debe tener en cuenta, amigo, para que esta estrategia resulte eficiente? Pues que debe contar con un producto de muy buena calidad y lo segundo es que el cliente debe llevarse una excelente experiencia de servicio. Solo con esos 2 variables usted puede tener una mayor probabilidad de que esa estrategia funcione, ¿sí? Ahora, esto lo puedo también contrastar justamente con una experiencia personal que tengo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una pequeña cevichería en el mercadito donde hay un señor que prepara un riquísimo ceviche. Entonces, el punto es que antes ese ceviche costaba 10, ahora cuesta 17. Y uno pensaría de repente de que su clientela se va a ahuyentar. No, pero no es así, todo lo contrario. Lo que ha hecho es básicamente es que ha aumentado la clientela, tiene mucho más personal y sus productos son bien consumidos. Y eso justamente consiguiendo esos 2 puntos que le habíamos mencionado.
su ceviche es muy rico, ¿no? Y la experiencia en el servicio con sus clientes es muy buena. Es más, hasta ahora todavía sigo consumiendo sus productos. Bien, ahora sí, amigos, vamos a pasar al siguiente punto, pero sin antes, amigos, comentarles acerca de estas celditas que están aquí de color blanco. Son datos modificables, ¿sí? Por ejemplo, en días de labor al mes estamos poniendo por defecto 30, hora de labor al día 8, tasa de IGB o IVA 18% para el caso peruano, pero lo puede modificar manualmente, y recargo al consumo solamente es aplicable para el caso peruano, ¿sí? Y en el rubro de restaurantes, donde se aplica un recargo al consumo del 10%, pero si es de otro país diferente al Perú, no hay ningún problema, estas celditas los podemos deshabilitar, ¿sí? También que explicarles acerca de este botoncito de disquetera, donde le va a permitir al momento de cliquear guardar una copia de esta hojita donde se está determinando el precio de venta de sus productos, y se va a guardar una copia en la misma carpeta donde está instalado el software. También hay que explicarles acerca de esta fotito de aquí, cómo es que aparece. Pues para ello vamos a dirigirnos justamente a la carpetita donde está instalado el software, y aquí vamos a crear una carpeta denominada fotos. Simplemente ingresamos a esa carpeta y aquí vamos a poner todas las fotos, poniendo la descripción que tiene que ser la misma que pusimos justamente en la hojita de materias primas. Solo de esa manera va a poder reflejarse en el cálculo del precio de sus productos en esta sección. Y ahora sí, vayamos a ver el punto que queríamos mostrarles, amigos. Regresando a la celda de color verde, hacemos doble clic y son estos dos botoncitos de aquí abajo. La primera es la lista de precios masivos y la segunda lista de precios resumen, que lo veremos después. Aquí, lista de precios masivos, que como su mismo nombre lo dice, le va a permitir ver en una sola hoja el cálculo de precio de todos sus productos. Vamos a clicar este botoncito, generamos el proceso y listo, ¿no? Me va a generar en una sola hoja el cálculo de precio de todos sus productos, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, de forma masiva. Y si quiere generar una copia, se va a este botoncito de disquetera, hace un clic y simplemente acepta para guardar una copia en la misma carpeta donde está instalado el software, ¿sí? Entonces voy a regresar, vamos al cálculo de precio y también puede ver esa hojita de cálculo de precios masivos dirigiéndose a esta sección, ver mi lista de precios masivos, pero ojo, solamente es para que pueda verlos. Ahorita vamos a ver lista de precios resumido, así que regresamos a cálculo de precio, regresamos a la celda de color verde, hacemos doble clic y vamos a lista de precios resumen, cliqueamos y generamos el proceso. Listo, ahora sí le va a mostrar, como su mismo nombre lo dice, el resumen de todos los productos con todos sus resultados, ¿no? Como por ejemplo el valor de venta estándar y actual, margen de ganancia deseado y actual, aquí ganancia deseado y actual, pero en moneda, como su mismo nombre lo dice, y valor de venta por empaque estándar y actual, de modo que le va a permitir ver por cada uno de sus productos cuáles son aquellos que tienen un buen margen de ganancia y aquellos que no, que está pintado aquí de color rojito. Lo positivo celestito y lo negativo rojito, ¿sí? Y esto le va a ayudar justamente a tomar decisiones mucho más rápidas con respecto a sus productos, ¿no? Y como dijimos también, el equivalente, ¿no?, deseado y actual en moneda, ¿no? Este 20%, por ejemplo, del café capuchino equivale a un sol 50, el deseado, pero en la actualidad se está obteniendo 1.87, lo cual está excelente. Estoy queriendo ganar un sol 50, pero está ganándose un sol 87. Y así, con cada uno de sus productos se hace esa misma interpretación, ¿ok? Y ahora, si es que tuviera muchos más productos, ¿sí?, entonces hemos creado justamente aquí abajito una gráfica donde le va a permitir ver, ¿no?, mucho más rápido aquellos productos que están por encima de ese margen deseado y aquellos que están por debajo, por menos que cero todavía. Esos productos sí hay que analizarlos cuidadosamente, ¿no? Entonces aquí tenemos esa gráfica. Las barritas de color amarillo representan justamente al margen actual de cada uno de sus productos y esta línea de color gris representa al margen deseado de cada uno de sus productos, ¿no? Entonces, aquellos productos que estén en un margen con mayor que cero, ¿no?, porque acá está la línea de 0%, aquellos que estén con mayor que 0% está bien, ¿no? Si es superior a esta línea estándar, ¿sí?, a esta línea gris, ¿no?, como pueden ver, aquí tenemos uno, el pan de yema, pollo a la brasa y volante. Están por encima de la línea, entonces esos productos están muy bien. Está deseando ganar tal porcentaje, pero están ganando en la actualidad mucho más que ese deseado. Está muy bien. Y ahora evaluemos los productos que están mayor que el 0%. Y aquí lo tenemos, línea del 0%, tenemos cheesecake, pan francés, pizza americana y así, ¿no? Tenemos pizza pepperoni. Entonces, todos esos son mayores que el 0%, pero menores que el margen deseado. Si desea, también puede analizar esos productos para poder mejorarlos. Pero los que sí correspondería un análisis mayor serían aquellos productos que están menos del 0%, ¿no? O sea, estas barritas de aquí, ¿no?, las que están
abajo, como el queque de plátano, el lomo saltado, ¿no? Y estos productos textiles, ¿no? Entonces le muestra rápidamente aquellos productos que están con problemas en sus márgenes, ¿sí? Y para que pueda tomar decisiones al respecto, ¿sí? Entonces, conforme vaya añadiendo muchos más productos, esta gráfica evidentemente se va a ir extendiendo, ¿sí? Y de igual forma, si desea, puede generar una copia dirigiéndose a este botoncito de disquetera, le cliquea y genera una copia de este resultado en la misma carpeta donde está instalado el software, ¿sí? Ahora bien, vamos a regresar al índice. Y ahora, amigos, vayamos a ver la función número 2, que viene a ser mis cotizaciones. Para ello hay que comentarles también, amigos, de que esta función de cotización puede ser complementada a la primera, que viene a ser cálculo de precio, o si no, también pueden llevarlo de forma independiente. Sola también pueden llevarlo, ¿sí? Ahora, entendido ello, ahora sí vamos a ingresar a este botoncito, ingresamos y aquí va a aparecer nuestra cotización, ¿no? Un formato bastante típico, así que vamos a comenzar a completar los datos que son de llenado manual, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos el número de cotización. La cotización es válida, por ejemplo, hasta el 30 de junio del 2025 para este ejemplo. Fecha de emisión, la fecha de hoy estamos 23 de junio del 2025. Nuestro cliente es, por ejemplo, Mega Plaza. La dirección, voy a ponerle cualquier dirección, ¿sí? Izaguirre 355, por ejemplo, RUC o RUT para los amigos que no son de Perú, voy a ponerle cualquier RUC. Y el tipo de moneda aquí en el Perú es nuevo sol. Pero el cambio va a estar aquí, amigos. En estas celditas usted va a poder hacer doble clic y va a aparecer de la lista de precios toda la relación de productos que aparecen en esa hojita, ¿no? Entonces va a aparecer aquí el valor por unidad estándar y actual para que pueda elegir sus márgenes de deseado y actual, ¿no? Para que también pueda tomar decisiones en función a estos porcentajes, ¿no? Usted decide. Y valor de venta por empaque estándar y actual, que para este caso no lo hemos aplicado, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer, amigos, es seleccionar quizás uno, si es que lo desea, o si no, también en grupo puede elegir, ¿no? Puede elegir en grupo y de esa manera selecciona, ¿no? Y luego pasamos aquí a elegir qué precio quiero trabajar, quiero importar a la hojita. En este caso voy a asumir que de todos esos productos quiero trabajar con el estándar, no con el actual. Entonces, ¿qué hago? Pues me dirijo aquí a esta opción, precio por unidad estándar, selecciono y simplemente hago la descarga, ¿no? Espero unos segundos, listo, ya lo importa. Entonces, ¿qué más hacemos? Luego aquí en cantidad modificamos. El cliente de repente nos ha pedido aquí 20 cheesecake, aquí nos ha pedido 400 panes, pizza americana de repente 30, lomo saltado 10, pollo a la brasa 15, por ejemplo. También productos textiles como polo manga corta, vamos a ponerle 10 y así, ¿no? Podemos ir completando y nuestra cotización se va a ir actualizando. También podemos poner aquí algunos comentarios si lo desean, ¿sí? Y también puede ofrecerle ciertos descuentos, ¿no? Por ejemplo, este es nuestro valor de venta estándar que hemos importado, pero de repente estamos otorgando un descuento al cliente aquí en el Cheesecake de 47.44. Aquí hago doble clic y le voy a dar un descuento del 10%, ¿no? Entonces simplemente le hago ese descuento y grabo, ¿no? Y se va a actualizar nuevamente nuestra cotización. Aquí también pueden ver que el IGB para el caso peruano es 18%, pero pueden modificarlo, no hay ningún problema. En este caso, recuerden, si es que esta segunda función lo están llevando de forma individual, entonces no va a tener acceso a la primera función, no va a poder ingresar aquí. Entonces lo que hemos hecho es poner aquí un botoncito, ¿sí? Cliquea y va a aparecer las tasas de IGB o IVA y recargo al consumo, ¿sí? Que como les había comentado, recargo al consumo viene a ser aplicable solamente para el Perú y para rubros restaurantes. Esto lo desactivamos si es de otro país. Entonces aquí simplemente le cambiamos la tasa nada más si es de otro país, ¿ok? Y simplemente grabamos, ¿sí? Y cuando configuremos también para otro país ya no va a aparecer IGB, sino va a aparecer IVA. Y lo otro también que deben saber es que cuando está trabajando de forma independiente solamente esta función, entonces también no va a tener acceso a la lista de precios, ¿no? Entonces, para ello también hemos creado este botoncito aquí para que pueda ir directamente a esa lista de precios y para que pueda poner la relación de todos sus productos, y aquí va a poner justamente el valor de venta actual que tiene. Si tiene el estándar, también puede poner el estándar, pero eso ya es de forma manual que tiene que ponerlo usted, ¿no? Según sus cálculos, cuánto es su estándar, y los demás campos no es necesario que lo llegue a completar, ¿no? En cuanto a valor de venta por empaque, también puede ponerlo usted, ¿no? Según su criterio. Entonces aquí también puede ir muchos más productos, simplemente se dirigen aquí estos botoncitos de más para que puedan añadir más filitas, o si no, lo eliminamos. ¿Sí, amigos? Entonces ahora sí voy a regresar
a cotizaciones. Y asimismo, amigos, también pueden generar una copia, ¿no?, de esta cotización simplemente pulsando aquí esta disquetera, cliquean, vamos a guardar una copia, aceptamos, listo, ya está generado y nos vamos a la carpeta donde está instalado el software. Y listo, va a aparecer justamente en esta carpeta, ¿no?, aquí este Excel con el nombre de copia para que usted pueda modificarlo. Por ejemplo, puedo poner cotización seguido del nombre del cliente, ¿no? Megaplaza y así, ¿no? Puedo separarlo de esa manera, ¿ok? Entonces voy a regresar nuevamente al software y también va a contar con unos botoncitos como por ejemplo para agregar filas. Si desea puede agregar más filitas, ¿sí? O si no, también eliminar fila, ¿no? Elimina fila, también puede guardar la cotización en PDF, ¿no? Puede guardar, crea el PDF, esperamos unos segundos, vamos a la carpetita donde está instalado el software y va a aparecer aquí cotización número 1 y si lo abre vamos a ver su contenido y listo, va a generarle lo mismo, ¿no? En PDF va a aparecer justamente su información, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente al software. Y también va a poder limpiar justamente toda la cotización para hacer una nueva, ¿no? Clique aquí este botoncito y simplemente acepta para la limpieza de la hoja, ¿no? Y también, amigo, puede aquí modificar su marca, ¿no? En este caso nosotros lo configuramos, nos dan justamente su marca y acá lo podemos poner, ¿no? Y aquí también podemos poner alguna descripción si es que también es conveniente. Sí, amigos, ahora sí vamos a regresar y también, amigos, por último vamos a mostrarle el botoncito de guardar. Como su mismo nombre lo dice, le va a permitir guardar los cambios de este libro de Excel. ¿Sí? Simplemente lo aceptan, esperamos unos segundos y con ello se termina el guardado de cualquier modificación que haga en este libro. Y bien, amigos, con ello hemos finalizado la explicación total del funcionamiento del software. Si tienen algún interés en su adquisición, estamos dejando nuestra información en la caja de descripción. Sin más, me despido, sin antes también comentarles de que se suscriban, denle like y compartan para que muchas más personas puedan conocer estos aspectos tan bonitos acerca de costos. Me despido, amigos, y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Que tengan una buena tarde. Bye, bye.